Hola gente, ¿cómo les va? Espero que bien. Y bueno, este es otro video de el curso de armado y reparación de PC. También este video lo vamos a usar por algunas cosas que voy a enseñar en el curso de redes. Ya van a ver por qué. Como podrán ver, lo que tienen en pantalla es el símbolo del sistema, que ya lo vimos en algún videito anterior, o CMD. Si a la gente de redes le queda duda de cómo entrar acá, simplemente al lado de inicio escriben CMD y ahí les aparece el símbolo del sistema. Hacen clic y empiezan a utilizar las herramientas que necesiten. Vamos a repasar brevemente que el símbolo del sistema era lo que antiguamente utilizábamos como sistema operativo antes de Windows, que era el DOS. Había varias versiones de DOS y era la única manera de usar la computadora, copiar archivos, ejecutar y hacer un montón de cosas. Hoy día el CMD se utiliza para crear archivos por lotes. ¿Qué significa archivos por lotes? Significa que son como si nosotros le programáramos a la computadora instrucciones de cosas que tienen que hacer. A ver, yo no lo hago, no me interesó ponerme a hacer algún programita, pero realmente el sistema operativo puede manejar muchas cosas. Puede manejar creado y borrado de carpetas, puede mover archivos de un lado al otro, puede modificar atributos de archivos. Y bueno, a ver, un claro ejemplo de esto, que lo vamos a ver cuando veamos la instrucción necesaria, es el ejemplo siguiente que les doy. Seguramente a todos ustedes les habrá pasado en algún momento que hay un virus que se mete en los pendrive. No sé por qué en el disco rígido no ataca, tampoco lo estudié demasiado, pero sí es para los pendrive. ¿Y qué hacen? Es como si les borrara todo el contenido del pendrive y en su lugar dejara solamente accesos directos. Bueno, la manera de actuar de ese virus seguramente fue programada mediante un archivo por lotes, porque asimismo la manera de solucionar los estragos que nos hizo ese virus es justamente dándole instrucciones por DOS, o mejor dicho por CMD, por símbolo del sistema. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ver hoy algunas órdenes interesantes. Ya vimos en una clase anterior cómo copiar, cómo crear archivos, cómo mover uno o varios, y recibí comentarios de varios de ustedes que son casi tan viejos como yo y que han trabajado con DOS, recuerdos de cómo han utilizado todo esto. Y también recibí alguna crítica bien intencionada, supongo, que por ejemplo en una de ellas me decía, yo les decía a ustedes, los directorios, las carpetas, para borrarlas, se borran únicamente cuando están vacías. Y por lo tanto, para borrar o para copiar o mover archivos, hay que moverlos individualmente, carpeta por carpeta. O sea, podemos mover todos los archivos de una carpeta, pero si a su vez esa carpeta tiene subcarpetas, tenemos que ir haciéndolo de manera unitaria, o sea, carpeta por carpeta. Y uno de ustedes me criticó que bueno, que había maneras de hacer todo juntos. Sí, tienen razón, y hoy vamos a ver cuáles son esas maneras de hacer todo junto. Y también vamos a ver otras cositas que nos van a interesar bastante. No va a ser muy profunda la explicación, porque ustedes saben que, lo voy a empezar a hacer en pantalla, si escriben por ejemplo el comando help y le dan enter,
les aparece en pantalla todos los comandos, todas las opciones, las órdenes que ustedes le pueden dar a su computadora mediante el símbolo de sistema. Ven, por ejemplo, la orden copy, que es la que yo les enseñé la vez pasada, dice copia uno o más archivos en otra ubicación, y fíjense que habla de archivos y no de carpetas o directorios. Hay muchos de estos que son demasiado rebuscados. Hay otros, como por ejemplo el Graph Table, que según esto dice que permite a Windows mostrar un juego de caracteres extendidos en modo gráfico. Quise probar a ver qué hacía y me dice que no es una orden reconocida. No probé todo, pero calculo que debe haber varios que no son órdenes reconocidas. Por otro lado está el for. For, ustedes saben, si han estudiado algo de programación, es para ejecutar de manera repetitiva algún comando hasta que se cumpla cierta condición. Bien, no sé para qué lo usaría yo acá directamente, pero si ustedes quieren crear algún virus o alguna cosita que actúe solo, simplemente dándole enter a algún archivo, a lo mejor el for les puede llegar a servir. Entonces hay cosas que no tienen un resultado automático, que simplemente es para poder programar. Ven, por ejemplo, exit lo que hace es salir de este programa, del CMD. Bueno, yo acá directamente toco la cruz y ya salí, pero si ustedes quieren que no se vea el CMD mientras se ejecuta algo, como por ejemplo pasa con ese virus que les nombré hoy, tienen que darle la orden salir para que no se quede esto clavado en pantalla. Además, hay otras órdenes que son, qué sé yo, para el día a día se me hace que son un poquito el cohete. Por ejemplo, la orden date, que muestra o establece la fecha. O sea, si establece la fecha está bien. Date es para uno ponerle a lo que hacemos acá con Windows, poner la fecha, la hora y todo eso. Bueno, bárbaro, lo tengo acá. O sea, ¿para qué voy a querer yo verlo? Si no es que quiero hacer algún programa y tomar el dato. Bueno, vamos a obviar casi todos esos archivos, todos esos comandos, y les voy a enseñar algunos que realmente son no solo interesantes, sino que son prácticos para tener en cuenta. Son 7 comandos los que vamos a ver hoy, algunos más profundamente que otros, y hay otros 3 comandos que tienen que ver con redes, que es para establecer qué configuración IP tenemos en nuestra red, en nuestra máquina, qué otras cosas tenemos que saber de nuestra red, cómo saber si tenemos contacto con otra computadora, teléfono o lo que sea de nuestra red, y cómo saber si hacemos contacto con otro aparato, cuántos saltos tiene ese aparato con respecto al nuestro. Saltos quiere decir cuántos routers hay en el medio. En nuestro hogar, el único router que seguramente el 99,999999 de nosotros tenemos es el router que da internet. Pero en una empresa o en la universidad, por ejemplo, que hay varios routers y switches y un montón de dispositivos que se dedican a crear la red de la universidad, o les repito, cualquier trabajo que ustedes tengan, saber estas órdenes nos puede facilitar encontrar algún error en el cableado, en la red, en algún lado. Pero bueno, paso a paso vamos a ir viendo entonces estos archivos y después vamos a ver a lo último estos comandos que tienen que ver con redes. Así que nada, vamos a arrancar. Como vimos en esa clase anterior, la primera orden que vamos a dar acá es CLS para limpiar la pantalla y tener todo disponible. Bueno, volvamos al ejemplo del virus ese que le elimina los archivos y
crea accesos directos. En realidad lo que está haciendo no es eliminar los archivos, sino cambiar sus atributos. Vamos a ver cómo se hace eso. Hay un comando que se llama attrib. Ahí lo ven. Y vamos a ponerle a cada uno de estos comandos barra y el signo de pregunta. ¿Para qué? Para que nos dé todo lo que se puede hacer con este comando. Bien, vamos a suponer que tenemos un solo archivo en ese pendrive y ese archivo lo vemos como un acceso directo y que, claro, hacemos clic en el acceso directo y no pasa nada. A veces no pasa nada y a veces sí lo hace, pero bueno, en fin, si queremos copiar el acceso directo a otro disco, no estamos copiando nada, estamos copiando simplemente un archivito que nos indica la ruta donde se encuentra el archivo original. Sin embargo, el archivo original no lo vemos. ¿Por qué? Bueno, el virus, entre comillas, que en realidad es un pequeño programa, lo que ha hecho es lo siguiente. Da la orden attrib, como ven acá, nada más que sin el signo de pregunta. Inmediatamente pone o saca un atributo con el símbolo más o con el símbolo menos. En el caso del virus, lo que hizo fue agregar, establecer el atributo de archivo oculto. O sea, puso attrib más h y después lo que hace es unidad, no se escribe, es la unidad actual, la ruta no se escribe, es la ruta actual, y le puedo poner a todos los archivos. ¿Se acuerdan que lo hacíamos con los comodines? Y pone el barra S. El barra S que está acá procesa o le da el atributo de oculto a todos los archivos que coinciden en la carpeta actual y en todas las carpetas internas. Y este programita, que no solamente lo pone oculto, ahora les voy a enseñar un par de cositas más, le da esos atributos a todos los archivos que están en el directorio raíz del pendrive. O sea, lo primero que hace ese programa es detectar que es un pendrive, copiar el archivo al directorio raíz y ejecutarlo. Todo esto sin que nosotros nos demos cuenta. Apenas Windows detecta que se ha puesto un pendrive en la computadora que está infectada. La computadora infectada tampoco se da cuenta, o sea, en ningún momento salta esto y no nos trae ningún problema en nuestra computadora. Pero cuando le ponemos un pendrive empieza a hacer este problema. Bien, ¿cuál es la solución? Es hacer exactamente esto que yo les estoy mostrando, solo que en vez de H le ponemos el símbolo menos. Y eso que hace, quita el atributo oculto. O sea, lo que hizo el virus lo estoy deshaciendo simplemente con esto. Sacando el ejemplo del virus, fíjense que tenemos archivos que son de solo lectura. ¿Les ha pasado tratar de modificar algún archivo y que les diga el archivo de solo lectura? Bueno, con el atributo R, ustedes pueden hacer que un archivo la gente lo pueda leer, pero no lo pueda modificar. Si le ponen "-r", quitan ese atributo y ese archivo va a pasar a ser totalmente editable. Un archivo de almacenamiento es un archivo que va editándose solo y agregando a su detalle, a su interior, almacenamientos de cosas que le pongamos, datos, números, nombres, en fin, lo que necesitemos. Después tenemos con ese archivos de sistema. Si un archivo es de sistema, cualquier cosa que se haga
que hagamos manualmente no lo va a permitir. Solo el sistema puede modificar a los archivos del sistema. Después está que sea oculto, y estos son los primeros 4, R, A, S y H, los más comunes, los que vienen históricamente desde DOS. Los demás que dicen sin conexión, sin indexado, sin limpieza, de integridad, anclado, desanclado, blob SMR, no tengo idea de lo que es, son otros atributos que, bueno, habría que estudiar para qué sirven, pero en realidad es para los programas internos, los servicios internos de Windows. Yo calculo, quiero creer que integridad lo que hace es tener un... ¿cómo es que se llama? Un valor en bits de CRC contra el que se compara el archivo y sabe si el archivo se corrompió o no se corrompió, si se modificó o no se modificó. Nada más que eso. Bueno, la cuestión es que si en algún momento ustedes tienen archivos en sus computadoras, están seguros de no haberlo borrado y sin embargo no los encuentran, hay una gran posibilidad de que esos archivos tengan el atributo de oculto. Y lo mismo pasa con los de solo lectura. Por lo general a mí me interesan esas dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando le quiero hacer un backup a los clientes y hay archivos que me dicen sí, está todo ahí, bueno, a veces no los encontramos y está bueno poner esta orden que están viendo en este momento en pantalla para quitarle a toda la computadora, si lo hacemos desde C, el atributo de oculto, y todos los archivos que estaban ocultos pasan a estar a la vista. Así que bien, este es el primer comando, el comando attrib, que yo les estoy mostrando en esta clase de hoy. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es algo bastante conocido desde la época de DOS, que es el check disk. Fíjense, vamos a ver cómo es que se escribe y para qué sirve. ¿Qué hace checkdisk? Comprueba un disco y muestra un informe de su estado. ¿Cómo se utiliza? Bueno, checkdisk, volumen, o sea, necesito la letra de unidad, C, D, E, F. El nombre del archivo, si es para FAT o FAT32, puedo especificar qué archivos son los que quiero comprobar. Comprueba si están fragmentados. Si el disco tiene errores físicos, los corrige. Y después, bueno, tienen un montón de otras cositas que pueden ser de utilidad. A ver, que un disco esté roto físicamente no quiere decir que ustedes mágicamente con este comando vayan a arreglar el disco. Sin embargo, hay veces que por algún error del sistema operativo el disco rígido se escribe mal. Muy raro actualmente que eso suceda. En la época de DOS era bastante común, más si usábamos disquetes. Y bueno, lo que hacía este comando era revisar que el disquete estuviera en buenas condiciones y en caso de encontrar algún archivo que nosotros sabíamos que era interesante, bueno, lo recuperaba dentro de lo que podía y se hacía legible. Imagínense haber hecho un archivo de Word enorme para la universidad y encontrarnos con que se rompió, con que un bit se rompió. Bueno, lo que hace el checkdisk es rescatarnos todos los bits que son legibles y devolvernos el archivo de manera que pueda leerse nuevamente con el programa con el que fue creado. Obvio que va a tener errores, pero esos errores después los podíamos arreglar. Hoy día, si a ustedes se les rompe un documento de Word, lo más probable es que no se abra para nada. Bueno, con el checkdisk a lo mejor pueden lograr que ese archivo se abra con errores y que esos errores los puedan ustedes corregir y no tener que volver a escribir todo el archivo completo. Les dejo como tarea leerse para qué sirve todo esto y ver si encuentran algún otro uso práctico.
Siguiente comando, y este sí es bastante interesante. Disk parts. Le doy enter. Fíjense que me está preguntando si quiero permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo. Le digo que sí y me abre otro CMD. ¿Y qué cazzo hago yo con esto? Bueno, vamos a poner help. Y también tiene un montón de opciones que nosotros podemos darle. Diskpart es como si fuera otro programa parecido al DOS o que trabaja dentro de DOS, pero que sirve para trabajar con las particiones de los discos. Por ejemplo, vamos a ver si la encuentro, que no me acuerdo. List, acá está, la orden list lo que hace es mostrar cosas. Fíjense que yo le doy enter y me dice, bueno, si pongo list disk me va a mostrar una lista de discos. Bueno, vamos a poner list disk y me va a decir en este recuadro que está acá que el disco número 0 es un disco de 111 gigabytes. No sé qué tiene que ver la disponibilidad. DIN, GPT, bueno, esas son otras cosas que ahora vamos a hablar. Que el disco 1 es un disco de casi 2 terabytes. Que el disco 2 no existe, no hay. Y que el disco 3 también es uno de 120 gigabytes, nada más que bueno, acá esto es de 120 y de 2 teras. Les traduzco, lo que tengo acá es el disco de arranque de la computadora, un disco de almacenamiento de 2 teras, perdón, y este que está acá es un disco externo que le puse para hacer la práctica. ¿Por qué puse esto? A ver, porque si yo quiero, en realidad no quiero ni siquiera particionar el disco externo, pero si yo quisiera hacer alguna prueba y borro todo lo que hay en el disco externo, no me va a doler tanto. Vamos a ver entonces qué hay en el disco 3 y cómo lo veo. Necesito que me lo muestre. Para eso me voy acá y le voy a poner... Era detail, a ver, porque esto ya me... Prepare, scan... Select, ahí está, select. ¿Qué voy a hacer? Select, la orden va a ser select. Fíjense que estoy eligiendo un disco, por lo tanto select disk. Y acá voy a poner el número del que yo quiero ver, el 3. Ahí estamos. En este momento seleccioné el disco 3 y cualquier orden que yo le dé va a ser para ver cómo está el disco 3. ¿Qué quiero ver del disco 3? Quiero ver qué particiones tiene. Entonces voy a poner list, de vuelta, partition. Fíjense que este disco tiene dos particiones. Una de casi la totalidad del sistema y otra de 665 megabytes. Si yo quiero modificar alguna, nuevamente voy a poner select, pero ahora le voy a poner partition 2, que es la que quiero ver. Fíjense que ahora estoy parado sobre esa partición, ¿se entiende? Yo si le doy una orden de borrar partición, voy a borrar la 2, no voy a borrar la 1. Bueno, a partir de acá, todas las órdenes que tienen aquí pueden ir leyéndolas tranquilamente y ver para qué sirven. Lo único que les voy a decir es que fíjense que hay particiones que son GID, GPT o MBR. Esas particiones GPT sirven para algunas computadoras si son UEFI, para que un pendrive arranque para un sistema UEFI. ¿Se acuerdan cuando hacíamos formateos? Hay computadoras que con ciertos pendrive arrancan y con otros no.
bueno, tienen que ver si los atributos de la partición son GPT o son MBR. Y también pueden lograr con este programa Dispart, pueden reparar, fíjense acá tiene otra, reparar un volumen RAID 5 donde uno de los discos tienen errores o se ha borrado directamente. O sea que con este comando Dispart ustedes pueden trabajar con, por ejemplo, RAID 5 también. También hay discos que son de computadoras, por ejemplo, Macintosh, o de aparatos de DirecTV que no tienen un formateo NTFS o FAT32. Pero si ustedes consiguen un disco rígido, van a ver que son exactamente iguales a los de la computadora. Bueno, si los trabajan, una vez que los colocaron en sus computadoras, los trabajan con Dispart, tienen una alta probabilidad de poder formatearlo o quitarle la partición que tienen. Fíjense que si yo quisiera eliminar la partición esta y todo lo demás, lo que tengo que hacer es o convertir los formatos de disco, las particiones, o eliminar. Si yo pongo delete partition 2, acá lo que va a hacer delete partition, lo que va a hacer es borrar toda la partición completa del disco. Y después lo que puedo hacer es crear. Con create creo un volumen, una partición, o inclusive puedo crear un disco virtual. Prueben cositas con esto, si a alguno le interesa ver algo más de esto, pruébenlo. Es una herramienta muy potente por ser que es de OS o de CMD, y no trabaja, ojo que hay cosas que acá pueden hacer y que en el administrador de discos de Windows no lo podrían lograr tranquilamente. Si tengan en cuenta que acá no hay alguna vista gráfica del asunto y por lo tanto se pueden llegar a perder, así que tienen que estar muy atentos donde están parados en ese momento para saber que están borrando la partición o el disco correcto. Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a pasar con CLS. Perdón, el Dispart lo tengo que sacar, acá estaba. Vamos a hacer un CLS para linkear la pantalla y vamos a ver otro comando. Hablábamos de particiones. Bueno, vamos a ver qué pasa con el formateo. Una vez, esto es bastante grande, una vez que yo hice la partición, puedo formatear un disco directamente desde el símbolo de sistema. ¿Se acuerdan que yo les dije, formateen las cosas con el Rufus, por ejemplo, que es un programa muy potente y que tiene bastantes maneras de formatear los discos? Bien, bárbaro. Fíjense que acá ustedes pueden poner la orden format, el disco, en el caso del disco externo que tengo sería F, y a partir de ahí le empiezan a poner las opciones que encuentran acá. Algunas de esas son, por ejemplo, el sistema de archivos. O sea, yo le voy a especificar en el formateo que quiero que me haga un sistema de archivos FAT, FAT32, exFAT, NTFS, UDF o REFS. Fíjense que UDF y RFS no los vimos nunca. Pueden ser tranquilamente para algún uso donde estamos teniendo algún disco recuperado de algún aparato que no es una computadora, y podemos llegar a recuperarlo y formatearlo con este comando de DOS que pertenece a Windows 10. Después, si le ponen /Q, va a ser un formato rápido.
invalida a barra P. Barra P es un formato lento, un recuento. ¿Qué hace? Que llena de ceros cada sector del volumen. ¿Se acuerdan cuando yo les decía para borrar la información? Bueno, de esta manera también se puede hacer. Llena con ceros cada sector del volumen y después se sobrescribe como lo indica el recuento con un número aleatorio diferente cada vez. Si el recuento es 0, no se realizan sobrescrituras adicionales una vez llenados con ceros todos los sectores. ¿Para qué sirve esto? Para borrar absolutamente todo del disco. Se formatea y se borra, o sea, va a tardar muchísimo. Es casi como hacer un formateo de bajo nivel. No es un formateo de bajo nivel, pero es muy parecido y también elimina todos los archivos que tiene el disco. También pueden ir testeando su estado, su integridad y un montón de otras cosas más. Si ustedes simplemente quieren formatear rápido y no perder tiempo, le ponen barra Q y hace un formateo rápido. Y si no, utilizan el formateo común de siempre. Pero bueno, si en algún momento se encuentran trabados, sepan que esta es la manera, como hacen, format, C dos puntos y la orden que le quieran dar. Si no le quieren dar ninguna orden y quieren que el formato se haga de manera normal, format, C dos puntos y nada más. Y ahí se va a formatear el disco. Bien, vamos a la siguiente. Hablábamos hoy de cómo hacer para copiar varias carpetas al mismo tiempo. Muy bien, el comando es xcopy. Vamos a ponerlo con el signo de pregunta. Y acá tenemos cómo lo haríamos. Xcopy, hay que indicar el origen. Source es el origen, entonces pongámosle que yo quiero copiar todo el disco C al disco D, completo, con todas sus carpetas. ¿Qué hago? Copy, C dos puntos, D dos puntos, y después puedo darle o no todos estos comandos, todas estas variables de comando, para que, por ejemplo, si le pongo barra A, me va a copiar solamente archivos con un atributo establecido. Si yo quiero que me copie solamente los archivos ocultos, le pongo xcopy C dos puntos a D dos puntos barra A más H, y eso hace que me copie solamente los archivos con el atributo oculto. Fíjense que hay un montón de opciones diferentes para copiar archivos o carpetas. Así que esto también se los dejo como tarea, pero sepan que esta herramienta Xcopy es bastante más potente que simplemente ponerle copy, donde lo único que podemos copiar es archivos sueltos. De la misma manera tenemos otro archivo, otro comando que se llama robocopy. Parece Robocop, pero no, es robocopy. La primera vez que lo veo, sinceramente, lo encontré hoy, lo estuve estudiando un poquito, pero fíjense que también dice cómo es el uso. Escribe en robocopy el origen C dos puntos, destino D dos puntos barra MIR. MIR, si quiero lo pongo, me refleja el árbol de directorios completo, o sea, me copia absolutamente todos los directorios que encuentra. Robocopy lo que hace es copiar bastante más rápido que Xcopy, porque lo que hace es, básicamente, si lo hago completo así como está, un espejado básicamente de un disco rígido. O sea, me copia un disco rígido completo con todos sus atributos, con todas sus variables, con todo lo que tenga ese disco, me lo copia a otro disco. Vamos a poner robocopia y dice para obtener más información con signo de pregunta. Bueno, vean
todas las observaciones que tiene la opción Robocopy. Es bastante más potente que el Xcopy, pero esto sepan que es de Windows 10, no aparecía antes, yo no lo había visto antes. Puede mover archivos, puede desactivar la compatibilidad con rutas largas. Acuérdense de que Windows desde hace tiempo me deja ver archivos con más de 8 caracteres. Bueno, esto lo puede desactivar, que no haya compatibilidad con eso. Bueno, es demasiado para verlo en una clase. Esto lo pueden ir investigando, tampoco es algo que tenga que ver específicamente con armado y reparación, pero sepan que es una herramienta que puede resultar interesante. Bien, la última herramienta antes de entrar en la parte de redes es System Info. Ahí se ve claramente, le voy a dar Enter y fíjense que esto ya es un programita que tarda en cargarse. ¿Qué hace System Info? ¿Dónde lo puse? Acá. Me da el nombre de mi equipo, qué sistema operativo tiene, cuál es la versión, fabricante del sistema, configuración del sistema, tipo de compilación. Bueno, saquemos todas esas cosas. Después vienen cosas más interesantes, como qué tipo de sistema es, qué procesadores tengo, cuál es la versión del BIOS, cuál es el directorio de Windows del sistema, cuál es el dispositivo de arranque, o sea, cuál de todos los discos es el de arranque, la configuración regional del idioma del teclado, la zona horaria, el tamaño de la memoria virtual, la que está en uso. En fin, me da un montón de detalles sobre el propio sistema, incluidas las tarjetas de red, las revisiones y un montón de otras cosas más. ¿Para qué sirve? Bueno, simplemente para saber de una manera más resumida qué equipo tenemos. Fíjense que hay cosas que no aparecen, como por ejemplo qué placa de video estoy utilizando y otras cosas. Sepan que es una manera de también encontrar datos de las placas de redes. ¿Ven? Acá tengo la dirección IP versión 4 y la dirección IP versión 6, que es esto de acá. Sin embargo, no me figura de la placa de red cuál es su MAC address. Sí me figura si tengo un servidor de HCP habilitado, qué tipo de conexión. Fíjense que acá tengo una Hamachi. Hay muchas cosas que podemos ver con esto. A ver, no le puse el barra pregunta, a ver si sale. Bueno, ven, tienen más cositas que le podemos buscar a System Info. Si quiero verlo en columna, cómo es el formato de salida de todos esos datos. Pero bueno, es simplemente una herramienta que muestra información de la configuración del sistema operativo de este equipo, pero también puedo verlo de un equipo remoto. Si yo quiero ver cómo está, por ejemplo, la computadora de mi hijo desde acá, y porque él no me la deja tocar, bueno, puedo mediante la red hacerlo. Por obvias razones no lo voy a hacer. Bien, yo les dije, esto no se usa mucho, por algo será, pero tiene herramientas interesantes. Es bastante interesante todo esto que vimos hoy, aunque el uso puede llegar a ser bastante escaso. Vamos a ver algo ahora de redes. Son 3 comandos simples que los vemos en el Packet Tracer cuando estamos haciendo el curso de redes. Ustedes pueden ver por Packet Tracer cómo hacer para conectar 2 computadoras y probar si la red funciona. En la vida real
no podemos andar mandando cartitas como en el Packet Tracer. Tenemos que darle una orden. Bien, la primera orden que le vamos a dar a esta computadora es ipconfig. Así como lo ven. ¿Qué me dice esto cuando le doy enter? Bueno, simplemente me dice lo que el Hamachi, no le presten atención porque es algo que puse para conectarme con otra gente por internet y tener una red privada virtual. El adaptador de Ethernet, que es el que me conecta con mi router, si yo le pongo ipconfig, fíjense que me dice que mi dirección IP es esta, que la máscara de subred es esta, y que la puerta de enlace predeterminada, o sea, el router, tiene esta dirección. Yo con estos datos puedo saber que esta máquina es la número 20 de la red 192.168.0. Voy a la computadora de mi hijo y averiguo cuál es su dirección IP. Pero por lo menos yo acá ya sé cuál es la mía. Ahora, quiero saber algo más. Le doy ipconfig /all. Y acá sí tenemos bastante más cositas para ver. Tengo la dirección física, la MAC address. Acá puedo conseguir la MAC address de todos los aparatos de red que tengo. Fíjense que acá estoy descubriendo cuál es el servidor de DNS que está configurado en el router. Este es son los servidores de DNS que utiliza FiberTel. ¿Qué otra cosita puedo saber de acá? Bueno, no mucho más que sea interesante, porque no me dice qué direcciones IP hay en, por ejemplo, en la máquina de mi hijo, si está prendida en este momento, o en una netbook que tengo por ahí conectada mediante Wi-Fi, y tampoco me está diciendo cuál es su dirección IP. Eso lo tengo que averiguar en cada computadora. Pero bueno, acá puedo sacar datos interesantes desde esta computadora, datos interesantes de el resto de la red. Bien, una vez que ya sé cuál es la dirección IP de otro dispositivo, lo que yo puedo hacer, vamos a ir probando. Voy a hacer un ping, que es otro comando. ¿Vieron cuando enviamos cartitas con el Packet Tracer? Bueno, es esto, es hacer un ping. Y yo sé de entrada que la red es esto. Lo que no sé es cuál es el número de la computadora de mi hijo. Así que vamos a tirar un par de números al azar. A ver, vamos a poner el 2. No existe, es inaccesible. Con control C suspendo. ¿Ven? Con control C suspendo el envío de los paquetes. Ahora vamos a poner 20 es la mía, perdón. Vamos a poner 10. A ver si... Pasa que esto podríamos estar probando todo el santo día. Vamos a poner una que sí funcione, que es la 1, es la del router. Bueno, si yo sé ya la dirección de otra computadora, le voy a dar enter y me tiene que devolver esto que ven ustedes ahora, que son los 4 paquetes que envía la orden ping y espera volver a recibir. Pueden ver acá que dice paquetes enviados 4, recibidos 4, perdidos 0. Porcentaje de perdido nada, quiere decir que por lo menos de esta computadora router la red anda maravillosamente bien. Si ustedes quieren jugar en red y quieren saber si tienen contacto, bueno, tienen que averiguar cuál es la dirección IP de la otra computadora, y antes de empezar a configurar el juego y todos los quilombos que hay que hacer, directamente hacen un ping, y con ese ping ustedes, si tienen
este resultado que ven acá, ya pueden saber que entre esas dos computadoras hay conexión y ahí no van a tener problema en configurar el juego. Si no hay conexión, hay otra orden que se llama tracer. Vamos a poner con el símbolo de pregunta. Tracer, a donde yo le tengo que dar eso que ven ahí, las opciones que ven ahí, menos D, menos H, menos J, menos W, RS 4 o 6, si es que quiero alguna de esas, si no, no le doy nada. Y me va a devolver esas posibilidades. Por ejemplo, si le pongo menos 4, voy a forzar que utilice la dirección que yo le dé en IPv4. Si no convierte direcciones de nombres de host, o quiero que no lo haga, menos D. Las direcciones con nombre de host es, si yo le pongo, en vez de hacer una IP, un ping a Google, para ver si se conecta, en vez de devolverme la IP de Google, me podría estar devolviendo que es google.com. Ahora, si yo no quiero que no me convierta el nombre, me va a devolver la dirección IP. Vamos a hacer la prueba, a ver, hacer un ping a esa dirección que supuestamente, ¿ven? Eso es de Google. Vean, me está haciendo un ping a una dirección de internet. Está saliendo de mi casa y me está devolviendo el servidor de DNS de Google, me está devolviendo los ping. Ahora, lo que yo le decía con la orden tracer, yo quiero saber cuántos routers hay entre mi computadora y Google. En vez de hacer la orden ping, una vez que establecí contacto, le doy la orden tracer. El primer salto lo hizo a la dirección 192.168.0.1, que es mi router. La segunda dirección, 10.116.64.1, seguramente es el router de Fivertel que tiene conexión directa con el mío. La tercera dirección seguramente también pertenece a Fivertel y está saliendo de la nube . ¿Ven? Miren, ya estamos entrando a un host de Telecom. Siguen los routers. Ya no sé a dónde pertenecen esas direcciones. Ya no es Telecom. Quiere decir que este es mi router. Este es el router que se conecta con el mío del otro lado de Fivertel. Hay más routers de Fivertel dentro del país. Esto es un tiempo de espera agotado, no le den bolilla. Llegó al host de Telecom que sale del país y acá se conectó con algún host. Seguramente Google no está conectado a Fivertel, debe estar conectado a otro tipo de red, y entró a otros dos routers más antes de llegar al servidor de DNS. Bien, yo con esto, más allá de averiguar algunas direcciones IP interesantes, que personalmente no me sirven para nada, imagínense si ustedes quieren hacer ping dentro de una empresa donde hay muchos routers también, porque la empresa es muy grande y ustedes son administradores de red, y resulta que ustedes saben, porque ustedes lo programaron, cuál es cada uno de estos routers, y ustedes saben que realmente de esta computadora a la otra tiene que llegar por todos estos routers. Sin embargo, falla el ping, o sea, hay algo que anda mal y ustedes tienen que averiguar. Entre toda la red de la empresa, ustedes no saben a dónde está el fallo. Bueno,
siendo un tracer esta orden, si el fallo hubiera estado acá, por ejemplo, que tiró un tiempo de espera largo, yo estaría completamente seguro que la conexión que se da después de este router, o sea, del mío a este, anduvo bien. De este a este, obviamente también. De este a este también. Y acá se rompió. Quiere decir que la conexión que hay entre este router y este otro es donde el cable posiblemente esté desconectado, roto, mordido, etcétera, etcétera. O tal vez alguien tocó las configuraciones y produjo que no se haga la conexión. A veces es buena idea tratar de, si en la primera falló, tratar de ejecutarlo de nuevo. ¿Y qué quería decir esto del máximo de 30 saltos? Si el tiempo de espera se hubiera repetido varias veces, me hubiera contado hasta 30 saltos. Fíjense que yo en algún momento les dije que con cualquier computadora, en un total de 8 saltos podemos llegar a cualquier lado del mundo. Bueno, acá llegamos en 8 saltos exactamente al servidor de DNS de Google. Podemos llegar a tardar un poquito más, pero les aseguro que 30 saltos es una enormidad. Por más que la computadora se encuentre en China, podemos llegar a hacerlo, no sé, no les digo 8, pero máximo 12 seguro. 12 seguro. Bueno, me disculpo que la semana pasada no les di video, pero tuve problemas técnicos de conexión. Por eso no hice ni para armado y reparación ni para redes. Este video también lo voy a subir en redes. Es posible que mañana no haya un video de redes. Si logro solucionar un problema personal, lo agrego y tenemos alguna cosita más para hacer. Con esto cierro lo de CMD. Ustedes tienen mucho para investigar. Si quieren agregar algún dato, me lo escriben en los comentarios, como hacen siempre. Y si hay algo interesante, bueno, podemos volver sobre la marcha a hacer otro videito sobre eso interesante que me digan. Pero sinceramente es algo un poquito antiguo, un poquito... Hay que ser muy informático, tener muchas ganas de estar tipeando órdenes con esto, cuando tenemos programas bastante más avanzados. Lo que tiene de bueno el DOS es que tiene una fuerza bruta bastante enorme. Piensen que no gasta memoria en mostrar nada por pantalla, y por lo tanto cualquier orden que ustedes le den la va a hacer muchísimo más rápido que si tenemos que mostrar por pantalla algún gráfico o alguna cosa que esté representando el trabajo que está haciendo la máquina en ese momento. Así que bueno, vamos a dejar acá la clase. Espero que les haya resultado interesante, tal vez un poquito corta. Nada, sigan suscribiéndose, recomienden esto. Falta poco para fin de año, espero que falte poco para terminar la cuarentena. Ya estamos todos un poquito podridos de esto, pero bueno, es lo que hay que hacer. Es lo que nos tocó vivir este año. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Recuerden suscribirse y recuerden ver, acá les dejo como siempre el cartelito de mis direcciones de contacto, tanto por YouTube como Instagram, para ver las cosas que hacemos con la impresora 3D. Hablando de eso, posiblemente la semana que viene hagamos otro video sobre impresión 3D para continuar con ese tema. Un abrazo para todos y nos estamos viendo. Gracias. Eso es todo, amigos.